Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra cuarta porción del libro de Números, enviada para ti, y estamos en la tercera lectura. Acabábamos de ver, estamos en un asunto muy grande. Decíamos, la gota que derrama el vaso. 10 veces el pueblo de Israel había tentado a nuestro Dios, demostrando su falta de fe, pero esta, la 10ª, el pecado de los espías de hablar mal de la tierra de Israel y de contagiar al resto del pueblo con su negatividad, afectó a toda la generación. Veíamos que únicamente Josué y Caleb eran los que hablaban en favor, incluso metían ánimo al pueblo, trataban de inspirarlo, apelando a la lógica, a la razón, pero pues ya, bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos entonces en nuestra tercera lectura, en el capítulo 14, a partir del versículo 8. Sigue hablando Josué y Caleb sobre que sí pueden, tratando de dar ánimo al pueblo y de recordar los grandes milagros y maravillas que ha hecho nuestro Dios para con ellos. Dice entonces el verso 8: si desea en nosotros Dios, traerá a nosotros a la tierra esta. Si desea en nosotros, se está refiriendo a si es la voluntad de Dios, porque ellos ya lo entendieron. Lo que Dios quiere es lo que sucede. Si Dios está con nosotros, vamos a triunfar. Si es la voluntad de entregarnos esa tierra, por difícil que parezca, por complicado que parezca, vamos a poder lograrlo. Dice el verso 8, y la entregará a nosotros, una tierra la cual ella mana leche y miel. Es una tierra buena, acababan de decir muy buena, una tierra que produce, que todo es abundante, todo es beneficioso en esta tierra. Dice el verso 9, pero contra Dios no os rebeléis, contra su palabra, no sean necios, vamos, podemos, siempre y cuando estemos confiados plenamente en nuestro Dios. Y vosotros no temáis del pueblo de la tierra. Les habían dicho que habían gigantes, que iba a ser imposible, que las ciudades eran muy fuertes, muy fortificadas, que iban a ser imposible, no iban a poder. Les dice Josué y Caleb, no temáis al pueblo de la tierra. Si estamos conscientes en que tememos al único, a nuestro Dios, no hay nadie que nos pueda hacer frente, no hay nada que nos pueda detener. Pues como nuestro pan son ellos. Como nuestro pan. ¿Ha oído la expresión pan comido? O ahí está el pan. O esto es fácil. Están diciendo, si estamos con nuestro Dios, si estamos confiados, esto va a ser fácil. Esto son como nuestro pan. Así lo vamos a lograr. Vamos a acabar con ellos. Dice, se ha apartado su sombra de sobre ellos. Se ha apartado su sombra o su protección o su amparo de ellos. Nuestro Dios protegía la tierra de Canaán, a eso se refiere, en parte. Lo cierto es que hay comentaristas, hay historiadores que sitúan a Job en el mismo tiempo de Moisés. Incluso hay quien comenta que el libro de Job lo escribe Moisés. Si recordamos cómo es Job, que dice que es de la tierra de Uz. Uz estaba dentro del territorio de Canaán. ¿Por qué nuestro Dios protegería a la tierra de Canaán a causa de Job? Si recordamos cómo era Job, dice varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job era la excepción a la regla de toda la tierra de Canaán. Aprendemos que a raíz de un justo o cuando hay un temeroso de Dios es beneficiado todo el pueblo o la ciudad a su alrededor. Veíamos de Sodoma y Gomorra como ya nos relataba que tenía pues sus cosas malas, pero nuestro Dios esperó y esperó y esperó hasta enviar su castigo. ¿Por qué esperó? Bueno, pues a causa de Lot. Era el sobrino de Abraham. Lot venía con las costumbres de Abraham, pero Lot se fue también corrompiendo poco a poco. Decíamos, nuestro Dios un justo hace que nuestro Dios tenga protección también de la ciudad, del pueblo que habita alrededor de ese justo. Con Lot supimos ya al final pues que decíamos Lot se descarría y dice nuestro Dios ha llegado al límite el pecado de Sodoma y Gomorra, no aprenden, no cambian y les manda el castigo. De
el pueblo de Canaán, ya que Job vivía ahí y era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, gracias a su mérito protegía a nuestro Dios pues a los habitantes de Canaán. Hasta este momento, cuando dice se ha apartado, su sombra, su protección, su amparo, ya no tiene. ¿Por qué? Nos da a entender entonces que Job ya había muerto para cuando los hijos de Israel llegan a el límite de la tierra de Canaán, para poder entrar. Por eso Josué y Caleb apelan a todo esto, tratan de infundir esta confianza en el pueblo de Israel. Sigue diciendo, y Dios está con nosotros, no temáis de ellos, Dios nos va a ayudar. Aunque se vean grandes, fortificados, vamos a poder. Dice el verso 10, y dijeron toda la asamblea de apedrear a ellos con piedras. Todos ya están, incluso, cómo son o cómo piensa la masa, o cómo ya no piensa. Cuando te están diciendo que sí puedes y que tú vas a salir adelante, que tú vas a triunfar, incluso te llenas de coraje ante eso y quieren matar a Josué y a Caleb. Y es entonces lo que nos dijera el libro de Crónicas, no toquéis a mis ungidos y a mis profetas no les vas a hacer daño. Aquí entonces, cuando hablan de apedrear a Josué y a Caleb, aquí interviene nuestro Dios. Dice el verso, en ese momento la gloria de Dios se hizo ver en la tienda del encuentro a todos los hijos de Israel. Y tomamos estas grandes enseñanzas para nuestra vida. Dios se manifiesta por medio de la nube y el pueblo inmediatamente se da cuenta que han hecho mal, que van por un camino al desastre. ¿Qué es lo que dice nuestro Dios? Verso 11. Y dijo Dios a Moisés, ¿hasta cuándo me harán enojar el pueblo este? ¿Y hasta cuándo no confiarán en mí con todas las señales que he hecho dentro de ellos? ¿Acaso no es suficiente todos los milagros que les he mostrado, todo el cuidado que les he dado, todo lo que les he ayudado? ¿No basta para que este pueblo confíe en Dios? Verso 12. Los castigaré con peste y lo exterminaré y haré a ti una nación mayor y más fuerte que ellos. Cuando nuestro Dios dice algo, lo cumple, sea en el momento inmediato o sea a futuro, pero se cumple la palabra de nuestro Dios. A Moisés le está diciendo que va a mandar la peste al pueblo y va a hacer de Moisés una nación grande. En cierta forma esto se cumple allá en el libro de Crónicas, en el capítulo 23. Nos está diciendo que los hijos de Moisés fueron nada más dos, Gershom y Eliezer. Pero sus nietos, la cantidad de nietos que tuvo, y no tanto de Gershom, más bien de Eliezer, nos dice que tuvo demasiados. Al final de cuentas sí se multiplicó demasiado la familia de Moisés. Seguimos leyendo. Y dijo Moisés ante Dios, mas habrán de escuchar Egipto, del cual hiciste ascender con tu fuerza al pueblo este de en medio de él, y dirán acerca del que habita en la tierra que está, que escucharon que tú eres Dios dentro del pueblo este, y que ojo a ojo te hiciste ver tú, Dios, es decir, con tus milagros. Ellos vieron las maravillas que has mostrado. Dice, lo va a escuchar Egipto y también lo va a escuchar aquí los moradores de Canaán. Ellos saben que tú eres Dios. Y tu nube permanece cubriendo sobre ellos, y con una columna de nube tú andas guiándolos ante ellos de día, y con una columna de fuego por la noche. Y si matares al pueblo este como a un hombre solo, es decir, si tú acabas con la vida de ellos, del pueblo, repentinamente, con una plaga, con una peste, entonces dirán las naciones que escucharon a la fama de tu grandeza, diciendo, por falta de la posibilidad de Dios de llevar al pueblo este a la tierra, la cual les juró a ellos, por eso los degüelló en el desierto. Porque
El pueblo de Egipto, los pueblos de Canaán, escucharon de las maravillas, cómo los sacó de la tierra de Egipto, cómo los hizo atravesar el Mar Rojo. Pero el resto de esos pueblos no saben del pecado de los espías, no saben lo que hablaron los espías, no saben cómo contagiaron de negatividad al pueblo, no saben ni lo del becerro de oro, ellos lo desconocen. ¿Qué van a decir entonces? Dios los mató, no pudo mantenerlos, no pudo meterlos a la tierra prometida, no pudo cumplir con su palabra. Esto sería una gran profanación del nombre de nuestro Dios. Eso es lo que está apelando Moisés. Y sigue hablando, dice verso 17, y ahora, que sea magnificada, por favor, la fuerza de Dios conforme hablaste diciendo. Y aquí Moisés va a apelar a la misericordia, a los atributos de misericordia, los mismos que Dios le enseñó cuando era el pecado del becerro de oro. De nuevo va a apelar Moisés a esa misericordia, a esos atributos de nuestro Dios. Dice, Dios lento para la ira, es decir, que posterga, que es tolerante en airarse. Ahora, podríamos decir nuestro Dios tarda en enojarse con el justo. No, aprendemos que también con el malvado. Y aprendemos de esto que uno no debe cuestionar mucho la tolerancia de Dios para con los malvados, ya que uno puede llegar a necesitar también ese tipo de tolerancia. Nuestro Dios lento para la ira, tolerante, tanto para malos como para los buenos. Dice, abundante en hacer bondad y verdad, carga el pecado y la fechoría. Carga el pecado, es decir, perdona el pecado y la fechoría, y que hace expurgar, no expurgará, es decir, a los que retornan, los perdona de su pecado, de su falta, pero no a los que se empecinan, a los que están pecando a propósito, adrede. Dice que guarda el pecado de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Que guarda, es decir, espera, no envía el castigo inmediato, espera hasta la tercera o la cuarta generación para ver si se arrepienten de su mal camino, de su mal actuar, y pues si no, es entonces que envía ese castigo. Perdona, por favor, el pecado del pueblo conforme a la gran benevolencia tuya, y así como has cargado al pueblo desde Egipto y hasta ahora. Y dijo Dios, he perdonado conforme a tus palabras. Es decir, conforme a lo primero que habló Moisés, de que no sea una profanación del nombre de Dios, que las demás naciones hablen mal del nombre de Dios por haber eliminado al pueblo. Dios le dice, bueno, he perdonado conforme a tus palabras. No va a quitar el castigo del todo, la sentencia sigue, porque vamos a ver el castigo que le va a dar al pueblo, pero no va a ser exterminado el pueblo de golpe, sino va a ser como en cuotas, por así decirlo. El Salmo 106, versículo 24, nos está explicando el Salmo 106 sobre pues la rebeldía del pueblo de Israel. Y en el verso 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Es decir, lo que explicábamos, no viene el castigo a eliminar a todos, como lo habló en un principio, sino va a repartirlo. Al decir que va a humillar a su pueblo entre las naciones, está hablando de la dispersión. Al ser destruidos, sobre todo los templos, van a sacarlos de su tierra, van a tener que estar en otros lados. Ese sería su castigo o pues sí, su pago, su retribución por lo que han hecho. No tener su tierra, no tener un lugar donde estar, ni siquiera una patria a la cual volver. A eso se refiere ese castigo. No lo va a quitar del todo, sino va a darlo a través de las generaciones.
Dice verso 21. Empero, así como vivo yo, y llénase la gloria de Dios a toda la tierra, que todos los hombres que han visto a mi gloria y a mis señales, las cuales he hecho en Egipto y en el desierto, y que me han probado a mí ya 10 veces, que me han retado, dudando de mí, y no escucharon mi voz, no aceptaron mis palabras, lo que les dije, si es que verán a la tierra que juré a sus patriarcas, y todos los que hicieron enojar a mí, no la verán. Ya está dando aquí nuestro Dios esa sentencia inmediata sobre la generación. No van a ver, no van a entrar a la tierra prometida. Ojo, hay que destacar que se está refiriendo a los hombres, no a todo el pueblo. Únicamente va a haber ciertos grupos que no van a ser afectados por esta sentencia. Entre ellos, decíamos, los levitas, ya que ellos no participan del pecado, ni del becerro de oro, ni de los espías. Ellos no enviaron espías tampoco. Ellos van a poder entrar a la tierra prometida. También las mujeres, también ellas no participan de este pecado. Lo vimos incluso en la lectura pasada. Decían, Dios nos trajo a morir a este desierto. Nuestras mujeres y nuestros hijos van a morir en este desierto. ¿Quién está hablando? Los hombres de guerra. Veíamos en el censo, de 20 hasta 60 años eran para participar dentro de la guerra. Entonces las mujeres que eran exentas de este pecado, ellas no hablaron mal de la tierra de Israel, ellas no creyeron esto, fueron los hombres los que se desanimaron. Y también pues los ancianos, algún anciano que haya salido de Egipto, mayor de 60 años, que no entra en la guerra, puede que entrara a la tierra prometida de 100 años, de 110 años. Digo, en ese tiempo el periodo de vida, la esperanza de vida era bastante larga, entonces ellos pudieron entrar a la tierra prometida también. Y también los niños, si hubo algún niño menor de 20 años, cuando fue dictada esta sentencia, bien pudo entrar a la tierra prometida. Claro, vamos ahora con, eso es para los que lloraron, los que hablaron mal, los que se desanimaron, que pensaron que no iban a poder entrar a la tierra prometida, pero ahora ¿cuál es pues el pago hacia aquellos que sí confiaron? Dice verso 24, mas mi siervo Caleb, consecuente a que hubo un espíritu diferente con él, un espíritu diferente. Mire, desde un principio veíamos, cuando hacen la lista de los espías, que Moisés sospecha algo que va a pasar, algo negativo, y por lo tanto le cambia el nombre a Josué. Recordemos, se llamaba Osea, le agrega una letra y cambia su nombre a Yehoshua. Osea era salva. Yehoshua es que Dios te salve de este consejo malo, de este pensamiento malo de los espías. Josué ya sabíamos que él era el bueno, por así llamarlo. Pero cuando nos daba la lista de los nombres, pues no sabíamos qué otro iba a estar de acuerdo con Josué o quién más iba a respaldar esta idea de que era una tierra buena, muy buena. ¿Por qué dice un espíritu diferente entonces? Porque Caleb ocultó sus verdaderas intenciones, no dijo nada, no participaba con los espías, pero tampoco participaba con Josué. De momento él no dijo nada hasta que llegó el momento de revelar la verdad, que incluso hace callar al pueblo y todos se callaron porque pensaron que iba a hablar en contra de Moisés. Pero hasta ese momento fue cuando él dijo, sí vamos a poder, y subiremos, y podremos, y confiamos en Dios. Hasta en ese momento se reveló el verdadero espíritu de Caleb. Por eso está diciendo nuestro Dios, hubo un espíritu diferente. No lo manifestó de inmediato, sino cuando debió hacerlo. En el momento propicio, ahí se reveló su verdadera naturaleza, su verdadera esperanza. Dice, y cumplió detrás de mí, es decir, él sí va encaminado, él sí confía plenamente. Lo traeré a la tierra a la cual vino allá, y su descendencia expulsará a los enemigos para heredarla. Es la promesa. La tribu de Judá, todas las tribus, iban a tener una porción de tierra dentro de Israel. Pero en recompensa por esta fe que mostró Caleb,
no solo la tierra de Judá, a Caleb se le iba a dar un lugar especial, una parte especial. Este cumplimiento lo vemos en el libro de Josué. Josué en el capítulo 15 y Jueces en el capítulo 1 nos está diciendo, fíjese, 1 verso 20, y dieron Hebrón a Caleb. Vimos que recorrían la tierra de Israel y vimos, nos hablaba de Hebrón, fue una tierra, un lugar donde pasaron por ahí. Pues esta tierra de Hebrón se la dieron a Caleb, dice el verso, como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Si ustedes recuerdan las lecturas pasadas, nos daba incluso los nombres de los hijos de Anac, de estos 3 gigantes. Pues Caleb, al ser un anciano que entró en la tierra de Israel, él derrotó a estos gigantes. Cuando tienes la convicción, la plena certeza, la plena fe en nuestro Dios, no importa cómo estés, no importa la edad que tengas, puedes obrar milagros y maravillas. Pusimos varios ejemplos en lecturas pasadas sobre la fortaleza que Dios da a sus hijos. Aquí tenemos otro ejemplo, Caleb. La edad que tuviera al entrar a la tierra prometida, por lo menos unos 80 años tendría, más o menos, pero él solo vence a 3 gigantes. Es lo que nos dice Jueces, es lo que nos dice Josué, el libro de Josué también. Vemos este cumplimiento por obedecer, por mantenerse fiel, no ceder ante la presión social, por creer fielmente en nuestro Dios. Y dice el verso 25, y el amalequita y el cananeo habitan en la llanura. Ya nos lo había dicho, ¿por qué lo vuelve a repetir? Porque ahora les está diciendo Dios, no piensen en avanzar, ni crean ya en hacer algo, ya la sentencia está dada, yo ya no estoy con ustedes, ni se muevan, ni nada. Mañana dirigíos y viajad para vosotros hacia el desierto por el camino del mar de los juncos. Es decir, regrésense, ya no pueden pasar de aquí. Tenían todo para conquistar la tierra, pero a causa de su debilidad espiritual, su falta de fe, regrésense de nuevo, de vuelta hacia el Mar Rojo. Aprendemos tanto de esta porción, envía para ti tanto que nos revela la Escritura para nuestros días, para nuestra vida, tantas enseñanzas que tomamos siempre y cuando pues querramos tomarnos de la mano de nuestro Dios. Hasta aquí concluimos con esta nuestra tercera lectura. Y todavía no acabamos. Falta más de este castigo, pues a causa de la falta de fe. Pero si Dios permite, continuaremos más adelante. Paz a vosotros.